Yo quería agradecerles a todos, comentábamos hace un momento, la amplísima asistencia que tenemos hoy y estamos francamente muy contentos, muy satisfechos, porque estamos seguros que habrá un intercambio importante de experiencias entre unos y otros. Yo, por hacer un pequeño resumen, yo me imagino, no sé si mi compañero ya lo hizo, sobre en qué trabaja en Visesa. Seguro que ha comentado algo, un poquito has comentado, pues no me voy a repetir mucho, pero sí quería resaltar entre todas las cuestiones que ya seguro que os han comentado, que trabaja también para el Ayuntamiento de Sevilla en proyectos singulares, en proyectos diferentes. Uno que próximamente va a comenzar es las antiguas naves de Renfe, que están en San Jerónimo, que llevan abandonadas pues desde la Expo 25, no, ya 26 años, y que vamos a destinar a un centro de innovación abierta. Y quien nos va a hacer toda la tarea de habilitar las naves es Envisesa. Envisesa, que ha trabajado no solamente en viviendas, sino que ha trabajado habitualmente en estos 30 años en otras infraestructuras, como centros de salud, los centros cívicos. Ha hecho muchas cosas y quería resaltar la innovación, porque Envisesa nos va a arreglar el exterior de las naves, que son muy bonitas, esa arquitectura industrial. Ahora no están muy bonitas, pero lo estarán sin duda. Y lo que nos va a hacer dentro, eso va a ser la envoltura conservada, y dentro nos va a habilitar uno de los espacios para lo que necesitamos, en un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la flexibilidad en la construcción. No vamos a habilitar las dos naves porque ahora tenemos con qué llenar una de ellas. Luego vamos a llenar una con las necesidades que tiene, y a medida que vayamos teniendo necesidades iremos rellenando el resto. Esa flexibilidad que yo creo que tenemos que entrar todos. Felipe, el gerente, lo comenta también alguna vez, esas casas que tienen que ser por fuerza de 3 dormitorios cuando se acaban de casar y no necesitan más que uno, pues hagamos esa casa con un dormitorio, y si más adelante le ponemos todas las conexiones, y más adelante cuando tengan familia, pues que vayan tabicando. Entonces ese concepto creo que es bueno, y creo que además le da muchísima eficiencia a la administración pública, que es la tarea evidentemente que nosotros tenemos. Pero bueno, hecha esta pequeña introducción sobre la empresa, yo quería hablar de Fernando Faces. Yo estoy encantada porque Fernando, bueno, ahora os comento, pues sobre todo a los de fuera, la enorme personalidad y el saber de Fernando Faces. Pero es que ha sido mi profesor en el Instituto Internacional San Telmo, en el Alta Dirección 1, con lo cual, pues la verdad que me ha dado muchísima alegría verle aquí y compartir con él este rato y escucharle, porque os garantizo que siempre que uno escucha a Fernando siempre se aprende algo. Bueno, Fernando es doctor en ciencias económicas y es máster también, por supuesto, en alta dirección. Tiene una experiencia enorme como directivo, como docente, como investigador y, por supuesto, como conferenciante. Ha desempeñado muchos puestos de dirección general a lo largo de su vida. Ha presidido también el Comité de Mercados Financieros Internacionales. Y bueno, y también una cosa que creo que es muy bonita es que ha sido profesor titular de la Universidad de Bilbao y de la de Sevilla. Es que nos acabamos de hermanar con Bilbao, que no lo hemos hecho aposta, pero que no ha quedado magníficamente también. Y ahora, por supuesto, bueno, naturalmente seguro que le veréis en congresos y seguro que le podéis leer en las revistas del sector con muchísima asiduidad. Y además sigue siendo profesor del Instituto Internacional San Telmo, que es un centro de negocios, una escuela de negocios relevantísima
en el panorama, ¿no? En el panorama español. Así que yo, sin más, él nos va a hablar de, lógicamente, la macroeconomía y qué influencia tiene en el tema que nos trae aquí, que es la vivienda. Cuando tú quieras, por favor, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por la presentación tan cariñosa que me has hecho. Cuando me encargaron la conferencia esta, cuando me llamaron para... Hombre, a mí me hizo ilusión, pero también soy consciente de que este es un problema muy importante en el cual hay que estar especializado y conocerlo bien. Por lo tanto, lo que yo voy a aportar es una visión desde fuera, una visión de un profesor, una persona que ha estado viendo el país desde arriba, pero también desde abajo. Yo fui director de 2 cajas de ahorro y el tema de la vivienda social y las cajas de ahorro han estado siempre muy próximos. Por lo tanto, voy a dar una visión de alguien que llega y da una opinión sobre un tema que lo conoce, pero no lo conoce muy bien. Y esto lo digo porque las cosas deben ser así. Enfrentarse a este tema de la vivienda, que siempre ha sido para la política nacional un tema residual, en un momento como el que estamos viviendo, en el que hemos salido de una crisis, donde el tema fundamental ha sido precisamente, tanto en su origen como en sus consecuencias, la vivienda. Una crisis que ha sido la más grande, profunda y extensa en el último siglo, y cuyo origen fue en el endeudamiento de las familias fundamentalmente, y también en las malas prácticas de la banca a la hora de financiar y permitir un endeudamiento excesivo de las familias, dio origen a una crisis que ha durado 10 años y que ha dejado unas grandes cicatrices. Por lo tanto, pensando en el tema, dije, es que el tema de la vivienda está en el corazón de lo que ha sucedido y además es la secuela más importante, la cicatriz más importante que nos deja esta crisis y que todavía no ha curado, no se ha cerrado totalmente. Por lo tanto, es un tema de gran relevancia y por lo tanto me ha interesado desde el principio el reflexionar sobre ese tema. Lo que voy a hacer es una reflexión, evidentemente, sobre un tema muy complejo y sobre el que ustedes probablemente tendrán, algunos de ustedes, opiniones distintas, que si pudiéramos, que no lo sé, el tiempo quizás no nos va a dejar, hubiera sido interesante mantener un coloquio. Efectivamente, la crisis ha tenido un componente ha sido el mercado de la vivienda, la mala gestión del mercado. Cuando tratamos de temas tan importantes como la vivienda, que es algo más que un lugar donde se vive, es un lugar donde reside la familia, es un lugar que me permite comunicarme con mis convecinos, es un lugar que me permite relacionarme, es un lugar que me da identidad, que me protege. Estamos hablando de un tema muy serio. Si encima ves la Constitución y te dice que es un derecho fundamental de todo ciudadano, dices, no solamente es muy serio este tema y muy importante socialmente, no es un tema residual para que los políticos y los presupuestos lo saquen en el capítulo número 20, sino que es un problema estructural, vertebral de la sociedad. Pero claro, si piensas esto, y tú sabes que tienes que garantizar a todo el ciudadano su vivienda, una digna vivienda, tú eso no lo puedes dejar al libre mercado, que dice que sí, que el mercado equilibra oferta con demanda, es un buen asignador de recursos, pero que deja siempre un residuo de personas que quedan fuera del mercado y que la Constitución dice que hay que atenderlas. Hago esta reflexión inicial, porque yo no es que sea un economista muy intervencionista, tampoco soy muy liberal, estoy en un término medio, ¿no? Pero siempre veo que los temas que son fundamentales, aquellos que están garantizados, como es la defensa, como es la vivienda, no pueden estar sometidos solo y exclusivamente a las leyes del mercado. Alguien tiene que garantizar eso.
Y este ha sido el mal. Esta no comprensión de este fenómeno social, dejarlo a la libertad de mercado solo y exclusivamente, que es un buen asignador de recursos y que funciona bien, pero que no puede garantizar total y absolutamente que todos los ciudadanos tengan una vivienda digna. Este fue el tema. La crisis que hemos padecido durante tantos años se generó en Estados Unidos precisamente por una política de vivienda inadecuada, financiada sin límite por los bancos, créditos hipotecarios sobre las viviendas que luego se hicieron documentos jurídicos que se vendían en el mercado a otros bancos, a otros fondos de inversión, a otros fondos de pensiones, y que cuando vino la crisis y esas familias no pudieron pagar, y esos créditos, esos títulos que estaban amparados por los créditos que se habían dado previamente, no pudieron pagar, esos títulos perdieron valor, contagiaron a todo el sistema bancario. Hubo muchos bancos europeos que compraron esos títulos y se extendió por todo el mundo. Pero es que aquí en España teníamos ya montada una auténtica burbuja inmobiliaria con unas consecuencias tremendas, es decir, a nosotros nos llegó la crisis, pero verdaderamente nosotros teníamos nuestra propia crisis, genuina, que explotó cuando llegó la ola, pero que estaba ya creada esa burbuja y que fue consecuencia también de un endeudamiento excesivo, de unos precios que subían de una manera increíble día tras día, de un sector que absorbió el 60%, de unos ciudadanos que compraban viviendas ya no solo como recurso para vivir, sino como producto financiero, como producto de inversión y de especulación, que hizo que verdaderamente los precios de la vivienda se desorbitaran y que cuando vino la hora de subir los tipos de interés por parte de los bancos centrales, esas familias que habían comprado esos pisos para vivir y aquellos que los compraron para especular, unos vieron que no los podían vender y otros vieron que no los podían pagar. La crisis se estaba montando por una política de vivienda inexistente y sometida solo y exclusivamente a las leyes de mercado. Las consecuencias las hemos conocido, ¿no? Desahucios, personas que no pueden pagar su hipoteca, personas que se quedan en la calle, jóvenes que no pueden salir de sus casas, no se pueden emancipar porque no pueden acceder al pago de la vivienda, restricción del crédito en los primeros años total y absoluta, los bancos evidentemente reaccionaron restringiendo el crédito, no les refinanciaban las emisiones que habían hecho, porque esos títulos se vendieron en Alemania, se vendieron en el resto. Es decir, la financiación de la vivienda en España en aquella época, de los años 2007 en adelante y anteriormente, se había hecho un 40-50% con recursos internos, ahorro de los ciudadanos, y otro 40 o 50% con apelación a la financiación exterior, a través de estos títulos que se emitían y que eran comprados por bancos, por fondos de inversión, por fondos de pensiones de todo el mundo. La situación fue tremenda. La vivienda, la banca, el crédito hipotecario, la ausencia de una política de vivienda dio como consecuencia la mayor crisis del siglo. Y además, esta crisis que ahora más o menos la hemos superado, a partir del 2014 la economía empieza a recuperarse, 14, 15, 16, 17, 18, con crecimientos del 2-3%, creando anualmente 300, 400.000 puestos de trabajo durante 4 o 5 años seguidos. Y a pesar de todo, hoy tenemos un 14% de desempleo y en Andalucía un 20%. De este tamaño fue la crisis donde la vivienda fue uno de los actores principales, donde la banca y la vivienda fueron uno de los actores principales. Esta crisis de la que estamos saliendo, o hemos salido ya,
Pero no nos engañemos, ha empezado la desaceleración ya. Algunos me preguntan cuando voy por la calle, ¿cuándo vamos a salir de la crisis? Le digo, ¿no te has enterado? No, pues no me he enterado. Es que la crisis se superó en el año 2014, 15, 16, y ahora ya estamos en la cuesta de bajada. Ah, pues no me había enterado. Y es así. Es que esta crisis ha dejado una serie de lacras, de heridas, de cicatrices profundas que no han afectado a todos, pero han afectado una parte, a los más débiles, a los más marginados, que no han cicatrizado. Esta crisis, evidentemente, no se va a solucionar solo con la creación de puestos de trabajo a 400 o 500.000 cada año, si los salarios son precarios, si los salarios no me permiten llegar a final de mes. Esta crisis no se ha solucionado si ha dado como consecuencia que las desigualdades dentro del país, en términos de renta y riqueza y empleo, se hayan ensanchado, hayan agrandado. Algunos viven mejor, pero otros no han salido todavía. Esta crisis no se ha solucionado si los jóvenes tienen un 40% de desempleo y no ganan más de 1.000 euros cuando empiezan a trabajar y no pueden comprarse una vivienda ni pagar un alquiler de 700, 600 o 500 euros. Esta crisis no se ha solucionado todavía para toda esa gente. Hay jinetes que cabalgan juntos. Y entre estos jinetes están el desempleo, la desigualdad, la dificultad o imposibilidad de acceso a la vivienda, la salud, la familia, la residencia. Son jinetes que cabalgan juntos, para bien o para mal. Y esos jinetes siguen cabalgando. El tema se habrá podido reducir, pero es lo suficientemente importante como para pensar que algo tenemos que hacer. No quiero ser pesimista, porque me han dicho, no seas pesimista, me dice mi hija. Digo, ¿qué quieres que les cuente? Si tenemos que llamar a la responsabilidad a los ciudadanos, a los empresarios y a los políticos, hay que ser realistas. Hay que ver lo que tenemos por delante. Hay que ver lo que tenemos que hacer todavía. Y ahora retoco un poco, ya veis que he metido la vivienda desde el principio en un análisis macroeconómico, pero al final los buenos macroeconomistas, no es que sean los buenos, son los que aterrizan, porque si no aterrizas y no te entiende la gente, de nada ha servido, ¿no? La política de vivienda en este país ha sido siempre residual. ¿Qué quiere decir residual? Que el tema de la vivienda era un tema menor, cuando hemos visto que en esta crisis ha sido un tema mayor en su origen y en sus consecuencias. La política de la vivienda tiene que estar en el centro de la preocupación de cualquier político y de cualquier empresario y de cualquier ciudadano. Es un tema de gran importancia, afecta a la salud, a la felicidad, a la existencia, a la convivencia de todo el país. Nos preocupan las pensiones, que está muy ligado a este tema, como tema fundamental. El tema de la vivienda es del calado del tema de las pensiones. Y yo creo que los políticos no han tomado nota de este tema. Se ha tocado siempre como un tema residual. Si nos vamos un poco y a hacer una comparativa con Europa y vemos, oye, el parque de protección de viviendas, sea público o privado, porque yo por parque voy a entender, o bien esa vivienda, que nunca se puede vender perdiendo sus características. Ya sabéis que uno de los problemas que ha tenido la vivienda protegida española en venta ha sido que se descalificaban y pasaban a ser patrimonio privado, con lo cual este país es de los países que menos patrimonio público y privado, es decir, viviendas que tienen un uso hasta el final de su vida, sometido a las necesidades de la sociedad, eso no ha existido en este país. O sea, no solamente presupuestariamente se le ha dedicado muy poco dinero, sino que encima se ha permitido una reconversión de lo público en lo privado. Y eso puede ser bueno o malo, pero ha perdido su característica de ser un mecanismo de ayuda al acceso de la vivienda.
Pero no solamente ha sido así, sino que la vivienda y las políticas de vivienda, cuando son importantes, cuando son impactantes, son reguladores de los excesos del mercado de vivienda privada. Cuando hay un parque de viviendas suficiente y potente de alquiler accesible, esto regula el funcionamiento y los máximos de los precios de los alquileres en el sector privado. Cuando esto no existe, puede llegar a haber auténticas barbaridades. Lo mismo podríamos decir el de viviendas en venta, aunque verdaderamente la tendencia última no sea esa, y yo estoy de acuerdo en que sea así. Quiero decir esto, que no solamente es necesaria estas políticas y por lo tanto la importancia presupuestaria de estas políticas desde un punto de vista, digamos, de la constitución de los derechos y todo, también del funcionamiento del libre mercado. No es incompatible, sino que ayuda a limitar los excesos de subidas de precios, de creación de burbujas en los mercados. En estos momentos sabéis que el precio de la vivienda ha descendido durante toda esta crisis, pero no lo ha hecho así el alquiler. El alquiler está subiendo de precio y ha llegado un momento en el que está alcanzando unos niveles que vuelven a imposibilitar el acceso. Hoy en día los jóvenes, como no pueden comprar la vivienda, entran por la vía de alquiler. Pero bien, la vía de alquiler, cuando los precios suben al límite que están llevando, también se hace imposible para los jóvenes. Y esto está ocurriendo porque no hay un parque, ni público ni privado, controlado y legislado, de acceso a la vivienda en alquiler protegido. Si lo hubiera, los precios de los alquileres privados no estarían llegando a las cotas que están llegando. Además, la política de vivienda, cuando se ha utilizado en España con mayor intensidad, ha sido un elemento anticíclico. Una de las facultades que se les da a los presupuestos públicos es su carácter anticíclico en tiempos de crisis. Cuando llega una crisis, aumenta el desempleo, aumenta el gasto social de una manera automática, vía subvenciones al desempleo, incluso con decisiones políticas, de tal manera que la caída del gasto privado se compensa con la del gasto público, y esto es lo que hemos hecho durante toda esta crisis, hasta que hemos llegado a un límite de endeudamiento y de déficit en la que nos hemos tenido que parar. Pues bien, no hemos caído en la cuenta que la inversión en gasto público dirigido a crear parques públicos o parques privados de alquiler protegido, con el efecto multiplicador que tiene la construcción, bien sea de rehabilitación, bien sea de acondicionamiento, bien sea de nueva construcción, es un motor anticíclico que suaviza las crisis. O sea, tiene utilidad, no solamente social, sino técnicamente y económica y macroeconómicamente. Se nos ha olvidado esto. En los presupuestos, os voy a dar cifras de este país. El gasto público, bien sea en parque público o en ayuda a crear un parque privado protegido o en gastos de ayuda a las familias, no ha llegado al 1,5% del PIB. Está ahora en el 1%, cuando verdaderamente la media europea está en el 0,6%, 0,1, 0,6%. O sea, 4 o 5 veces más el gasto público. Si hablamos del parque público, protegido o privado, pero protegido, es decir, controlado, estamos hablando de países como Dinamarca, como Holanda, como Francia, que pueden llegar al 40%. O de otros países como Irlanda, que pueden llegar al 20%. O otros que pueden llegar al 10%, pero es que España está en la más baja de las cotas. Tiene un parque público o privado, pero controlado por el gobierno, es decir, garantizada su utilidad pública hasta el final de sus vidas, que no llega al 5%. ¿Con esto qué quiero decir? Pues claro, cuando llegan las vacas flacas, aquellos países que han hecho una labor de acumular capital público en la protección social, aguantan mejor.
Ahora, el que depende de un presupuesto del año, si lo limitamos a que la ayuda a la vivienda, a ver, oye, ¿cuánto nos vamos a gastar este año en ayudar a las familias? Lo que diga el presupuesto. Entonces esto hará sí, pero por lo bajo encima. ¿Con esto qué quiero decir? Que el tema de la política de la vivienda es un tema estructural de largo plazo. Estos problemas se atajan día a día, pero se planifican para el largo plazo. Y donde la acumulación de parque público o parque privado, pero con finalidad controlada hasta el final en su uso social, el tener un parque que tú sabes que va a estar dirigido es importantísimo. Cuando uno lee el Plan Estatal de la Vivienda, dice, hombre, está bien, hay cosas que se están corrigiendo. Este es un país donde el alquiler no tenía ninguna importancia, no se le apoyaba, los porcentajes de alquiler, somos un país genéticamente propenso a la vivienda propia, en propiedad. Esto hay que cambiarlo. Por otra parte, hacer viviendas para venderlas, si pierdes el control de esa vivienda y su utilidad pública, no tiene sentido. Vamos a reorientar el presupuesto hacia la vivienda de alquiler accesible. Muy bien, me parece correcto. Pero eso no se debe olvidar que eso tiene que estar ligado también a la creación de un parque público y sobre todo al control del parque privado que usted está apoyando hasta el final de la vida del inmueble. Porque si no es así, usted está sometiendo una política social vertebral importantísima, tan importante como las pensiones o los salarios, a la coyuntura del mercado y a la evolución de su presupuesto. Y la experiencia dice que los presupuestos de las administraciones públicas son tremendamente oscilantes y que en estos momentos nos encontramos en un país que tiene una deuda pública del 98,3% sobre el PIB y un déficit público que no somos capaces de bajar del 2%. En esta situación, lógicamente, siempre ha sido tradicional cortar las inversiones antes que otras partidas. ¿A eso va a someter usted la política de vivienda? Estoy crítico, pero creo que una mínima reflexión te lleva a pensar esto. Y no lo puedo obviar, lo tengo que decir. Y no soy un economista extremadamente intervencionista, pero este es un tema que lo veo claro, tiene que ser así, ¿no? Quiero decir con esto que, evidentemente, me ha dado alegría ver, cuando he visto el plan municipal de la vivienda del Ayuntamiento de Sevilla y también el de Bilbao, que mantienen líneas, siempre con las limitaciones de un presupuesto, evidentemente, de un ayuntamiento, que son siempre insuficientes para resolver este problema, pero mantienen unas líneas claras de propensión, evidentemente, del tema del alquiler accesible, pero tienen clarísimo que tiene que haber un parque público creciente y sobre todo que tiene que haber un parque privado cuyo destino y finalidad última se mantenga hasta el final. Y esa comprensión de que el fenómeno de la vivienda es un fenómeno que no acaba en la vivienda, que es la comunidad, que es el territorio, que es la ciudad, y que hay que preocuparse de una visión integral y transversal del problema de la vivienda como un tema ampliamente social. Y me parece bien que sea esto así en un momento en que en el plan estatal la vivienda protegida ha muerto. Así, sencillamente, ha muerto. Y me entusiasma ver que los ayuntamientos dicen, somos más prudentes, vamos a mantener, mejorando las vías que teníamos abiertas antes. Porque si yo quiero hacer, dentro de 5 o de 10 años, un problema gordo, o tengo parque que pueda controlar y suficiente, o si no, el tema va a ser un desastre. Bueno, yo no sé cómo voy de tiempo, porque podría estar hablando 2 o 3 horas, pero el mensaje principal lo he dado ya. Sí, sí.
lo he dado ya, y por lo tanto yo sé que se pueden hacer muchas cosas. Tenemos que pensar una cosa, que los salarios con los que hemos salido de esta crisis son muy bajos. El problema del alquiler va a tener grandes problemas. No va a haber un parque suficiente protegido para atender estas necesidades. Los presupuestos no lo van a permitir. Nunca habían sido tan precarios en los últimos años. Me preocupa el tema de las pensiones también y su sostenibilidad, que está muy ligado cómo voy a pagar ese alquiler con una pensión reducida. Es decir, son jinetes que cabalgan juntos y de algunos de ellos nos hemos olvidado. Ahora, vuelve el de las pensiones, se ha convertido en el tema central, me parece muy bien, debe de ser así, pero la vivienda sigue sin estar en el centro. Y muchas gracias, soy optimista porque veo grandes profesionales en Envisesa, con ganas de trabajar. Es importante hacer una buena asignación de los recursos cuando estos son escasos y ver que hay gente especializada, con las ideas claras y con muchos conocimientos y experiencia en un tema tan trascendental como el de la vivienda protegida, me da esperanzas de que esto seguramente lo vamos a mejorar. Muchas gracias. Magnífico, Fernando. Magnífico, magnífico. Muy bien, de verdad. Vamos, yo creo que tenía yo razón, que con Fernando siempre se aprende cuando se le escucha. Y además me ha encantado tu discurso. Creo que es una tarea que nos has puesto que la vamos a intentar llevar a cabo. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias.